Bom evento. Pode começar. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias al Instituto Goethe, que nos ha juntado a tantas escritoras en este evento. Gracias a la Feria del Libro de Frankfurt, gracias al Club Leia Mulieres y a las 4 editoriales que nos ayudan en el sponsorio de este evento, que son Incompleta, Instante, Planeta y Todavía. Bueno, hoy tengo el súper placer de presentar a dos grandes escritoras a las que disfruto leyendo, conversando, encontrándome por ahí. Ustedes, de paso, tienen un canal de chat en YouTube donde pueden ir dejando sus preguntas, ya sea en portugués o en español. Gracias también al equipo de intérpretes. Y les recordamos que en septiembre y en octubre habrá nuevas propuestas del mismo evento con las escritoras Ariana Harvitz, Cidiña da Silva, Giovanna Rivero y Zoe Beck. Así que los esperamos también en las próximas ediciones. Bueno, paso a presentar lo que importa, que son quienes que nos van a charlar sobre el tema que nos convoca, que son Gabriela Udiener, espero pronunciarlo bien, soy muy mala para los nombres, después ella me lo corrige, me pueden corregir todas las veces que quieran, y Lina Meruane, que es más fácil. Bueno, Gabriela Udiener es escritora y periodista peruana, reside en Madrid, tiene muchos libros ya publicados, Sexografías, 9 lunas, Llamada perdida, Dicen de mí. Sus poemas fueron publicados en un libro que se llama Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Sus textos también han aparecido en antologías nacionales e internacionales y está traducida a varios idiomas: inglés, portugués, polaco, francés, italiano. Sus primeros trabajos fueron publicados en una revista que es muy importante, bueno, que muchos hemos seguido, que se llamaba Etiqueta Negra, una revista de periodismo narrativo peruana. Fue también redactora jefe de Marie Claire en España, y hoy publica en el diario Es, en Vice, en el New York Times, en Mulapé. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en su país con un texto sobre violencia de género, y también hace performance, que puso en escena con su familia, y escribió y protagonizó una obra de teatro, Qué locura enamorarme yo de ti. En octubre, Random House va a publicar su primera novela, que se llamará Huaco Retrato. Después seguramente nos va a contar de esto. Lina Meruane es escritora chilena, docente universitaria. Su obra incluye relatos reunidos en Las Infantas y en Avidez. También tiene sus novelas tan leídas por todos nosotros: Fruta podrida, Sangre en el ojo y Sistema nervioso. En no ficción escribió ensayos, Viajes virales, Zona ciega, en crónica, Volverse Palestina, y tiene un texto que se llama Contra los hijos, que no sé decir qué es, porque como cambió de editoriales iban diciendo distintas cosas. Yo lo tenía por la primera editorial, que era una editorial mexicana, después lo presté, no me lo devolvieron y ahora tengo la otra versión, pero en algunos lugares hasta lo he visto como humor, por ejemplo. Pero ella creo que lo llama diatriba, ¿no? Y esa me parece que es la palabra más justa para este texto Contra los hijos. También recibió premios como el Cálamo en España, Sor Juana Inés de la Cruz en México, Ana Segers en Berlín, la beca Guggenheim, la DAAD de Berlín, la de Casas 100 años de soledad de México. También está traducida como Gabriela Wiener al inglés, italiano, portugués, alemán, francés, y también está ahora empezando a trabajar en dramaturgia. Ya hizo una adaptación de su novela Fruta podrida, y prontamente veremos seguramente una obra original. Así que después también vamos a hablar de eso. Bueno, vuelvo a reiterar al público que quiera hacer preguntas en el chat de YouTube, y vamos a ir directamente entonces a las preguntas, ¿les parece? Para arrancar la conversación. Bueno, el tema de hoy, yo paso los papeles y van a volar así por cualquier lado, pero bueno, saldrá todo bien. Se llama Disrupción y literatura. Y
bueno, ¿qué es disrupción o a qué apela esa palabra, ¿no? Tiene que ver con la interrupción o con romper algo, pero en realidad, ¿para qué lo usamos y para qué lo pensamos nosotros cuando armamos este evento? Estábamos pensando en romper con una manera tradicional de hacer algo, ¿no? Y pensarlo desde otro lugar. Y me parece que en los dos casos, Gabriela y Lina tienen mucho escrito y mucho para hablar del asunto, ¿no? Entonces yo quería empezar por ese lugar, ¿no? Las dos tienen textos, Lina, justamente el que nombré recién, Contra los hijos, y Gabriela tiene varios, pero yo le decía que me encanta uno que leí hace un tiempo que se llama Corazón de Madre en el País, seguramente tendrá otros, donde las dos hacen una ruptura con el modelo de la maternidad, ¿no? Lina desde poder pensar que uno puede querer no ser madre y uno no tiene por qué ser madre, y Gabriela con que hay distintas clases de madre, incluso distintas madres o más de una madre para una misma persona, ¿no? Me causó gracia porque cuando estaba leyendo este Corazón de Madre, justo estábamos con una actriz en los chats de Twitter, y ella a su hija, que también es actriz, le dijo, bueno, madre es una sola, y yo le puse eso, y atrás de esos dos comentarios nuestros, que nos salieron automáticamente montones de mensajes diciendo, bueno, no siempre, yo tengo dos más, cosas relacionadas con esto que habla Gaby, que me pareció maravilloso, ¿no? Porque uno sigue con el modelo de la maternidad incorporado y la realidad te da un sopapo y decís, ah, pero no es así como siempre me han enseñado. Bueno, no sé si querés empezar, Gaby, justamente con esto, ¿no? De cómo se modificó en tu caso ese modelo tan uno a dos, uno a uno que pretendía la maternidad tradicional, ¿no? Ujú. Gracias, Claudia. Hola, Lina. Hola a todas las que están aquí. Muchas gracias, Alguet, por invitarnos y encantadas de estar en este ciclo tan potente, ¿no? Y con una, además, actitud explícitamente política en la temática que me emociona. Efectivamente, Claudia, como dices, creo que como hablamos en feminismos en plural, también hablamos en maternidades en plural, ¿no? Porque desde luego no hay una sola, aunque a mí, por ejemplo, que en mi núcleo familiar o mi pequeña comunidad de afectos, de repente me ha pasado, aunque seamos dos madres, tener que escuchar esa misma frase, ¿no? Madre solo hay una delante de mí, ¿no? Mientras mi hijo corría, por ejemplo, hacia su otra madre, ¿no? Estas cosas siguen pasando. Es verdad que estamos en un momento en que estamos transitando maternidades muy diversas, ¿no? En mi caso, yo he pasado de la maternidad, por ejemplo, de la mujer migrante sudaca, ¿no? Sin red, aislada, ¿no? A una maternidad pasé más feminista, ¿no? Que finalmente es como que encuentra su tribu, ¿no? Y esa comunidad que más o menos la va sosteniendo en el tiempo, ¿no? En la que se colectivizan los cuidados, eso fue una transformación muy importante para mí, también de una maternidad biológica en un contexto heterosexual monógamo, ¿no? En el que vivía con mi pareja y con mi hija hacía nada más 7 años, a una maternidad de un hijo que no parí yo, ¿no? Una maternidad elegida, ¿no? De familia ampliada en un núcleo no normativo de vida y en un contexto no monógamo y diverso, eso pasó también, ¿no? Pero a veces no eres tú la que cambia, ¿no? Sino que también cambian ellos, ¿no? Y así como contaba en ese texto que leíste, Claudia, cómo es mi vínculo, ¿no? Con mi pequeño hijo, también he contado en otras historias cómo está siendo, ¿no? Mi vínculo y mi maternidad de un hijo trans no binario, por ejemplo, ¿no? Que un día te dice, mamá, el nombre que me pusiste no es mi nombre, ¿no? Mi nombre es este, ¿no? Y más o menos esto va augurando que otras nuevas metamorfosis también maternales van surgiendo en el camino, ¿no? Y creo que cambian las vidas, cambian las experiencias y también esto se va reflejando en las escrituras, ¿no? Y creo que desde que las madres han empezado a hablar y a alzar la voz, a contarse, ya no hay a nuestro alcance solamente un único relato, no un único retrato reductor, que solía ser bastante injusto y muy externo y muy prejuicioso y cruel, ¿no? De las maternidades, sino que hay cada vez más historias ricas, como tú decías, son tan amplias desde que una tía se mamá, una abuela, hemos vivido, ¿no? En esta diversidad sin nombrarla, ¿no? Eh, son cada vez más múltiples y creo que nos acercan con mucha más fidelidad y nitidez a la experiencia, ¿no? Lina, como tiene este ensayo, ¿no?
es otro de estos textos que se están incorporando a las reflexiones sobre el embarazo, sobre la crianza, sobre la experiencia, sobre la no maternidad, ¿no? De la maternidad no deseada, incluso de la maternidad arrepentida, ¿no? Y hasta la matricida, ¿no? Todo esto está ahora mismo reflejándose en un corpus cada vez más rico de textos, y en parte gracias a esta mirada mucho más politizada, feminista, ¿no? Que visibiliza estas nuevas experiencias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, yo justamente pensaba también, ¿no? En el caso de Lina, que casi parecería, lo que voy a decir a lo mejor raro, pero que casi es más disruptivo aún que lo tuyo, en el sentido de que, bueno, uno, ¿no? Desde el conservadurismo puede decir, bueno, está bien, tiene esta maternidad rara, pero por lo menos es madre, pero Lina está planteando el no ser madre, que eso es como que agarras así los pelos y te los tirás y no, ¿cómo puede ser, no? Entonces te quería preguntar cómo fue la escritura y cómo fue también la recepción y vos cómo te sentís con respecto a este texto, ¿no? Sí, bueno, estoy muy contenta de estar en conversación contigo, Claudia, Gabriela, de nuevo encontrarnos ya como es nuestra costumbre en pantalla, y por supuesto sumarme a todos los agradecimientos y partir por decir, bueno, un par de cosas, ¿no? En relación con la cuestión de la perturbación de la literatura. En efecto, me parece muy, muy acertado todo lo que dijo Claudia sobre este momento político en el que todos estos relatos, que yo no sé si unos son más disruptivos que otros, supongo que depende a quién le preguntemos, ¿no? Para alguna gente parecerá mucho peor que haya dos madres, un padre, hijos trans o hijes trans, ¿no? Que la no maternidad, porque de hecho mi experiencia es que también hay una idea que es muy fuerte, muy poderosa, y es que las mujeres raras no deberían tener hijos. Es mejor que no los tengan, porque ¿qué tipo de hijos o hijes van a tener, no? La gran preocupación del conservadurismo también es esa, ¿no? Entonces creo que ahí digamos, competimos, digamos, en quién está como trabajando temas más polémicos, porque en realidad todo lo que se sale del modelo conservador de maternidad es muy disruptivo socialmente, ¿no? Y quiero decir también que Claudia apuntó a una cosa que es que ahora por fin estamos escuchando estos relatos, que no es que sean nuevos, porque familias diversas, no maternidades, por diversos motivos, siempre los hubo, pero era un relato prohibido, era un tabú. Entonces, ahora lo estamos pudiendo escuchar, y fíjense lo perturbador que es esto, y es que estamos en América Latina teniendo todas estas discusiones sobre el aborto, sobre el poliamor, sobre las maternidades múltiples y diversas, ¿no? Sobre la ampliación del modelo de familia o el fin de la familia, ¿no? Bueno, al mismo tiempo estamos viendo cómo en Afganistán hay una gran, digamos, revolución talibana que nos hace preguntarnos qué va a pasar con todas esas mujeres que habían adquirido unas ciertas libertades, no digamos tantas, ¿no? Y este momento que puede ser un momento de regresión, y sin ir tan lejos también, el hecho de la fuerza que han adquirido ciertos grupos religiosos que son extremadamente conservadores y que querrían, digamos, talibanamente imponer regímenes conservadores el día de hoy, ¿no? O sea que mientras celebramos ciertos progresos, también, esto yo lo digo en contra de los hijos, damos 3 pasos para adelante y de repente 2 para atrás, ¿no? O 1. Y entonces hay que estar muy, muy, muy atentas a ese fenómeno. Y creo que la literatura, la escritura, es precisamente aquello que nos permite ver con más amplitud de mente y con más criterio crítico todas esas otras posibilidades, ¿no? Todo eso que queda sumergido debajo del relato oficial, y que ciertas escrituras, tampoco hay que engañarse, que ciertas escrituras tratan de confirmar, ¿no? O tratan de ponerle un brillo, digamos, a ese elemento más conservador. O sea que la literatura tampoco es siempre perturbación, no siempre se salta la norma, no siempre cuestiona y problematiza. También hay unas ciertas escrituras que yo no llamo necesariamente literatura, que lo que hacen es realmente confirmar todos los prejuicios sociales que son muy fuertes, parece que corrieran como una especie de ADN psíquico, ¿no? Del conservadurismo. Así que, digamos, quería decir eso y me alargué tanto que creo que ya no me acuerdo cuál era la pregunta exacta que era para mí, Claudia.
No, sí, cómo lo habías sentido y si te había costado mucho en los primeros tiempos arrancar eh, con este planteo, ¿no? De la no Mm. maternidad. Es Porque que también hay una cosa que yo quería hablar con ustedes, que es, pasó un tiempo, ¿no? Desde que ustedes escribieron parece como que en el mundo de las mujeres y el feminismo las cosas se van dando y uno dice, bueno, ya está, vamos cambiando, pero es un poco lo que decís vos, ¿no? De todavía hay que tener cuidado, sobre todo siento que las latinoamericanas tenemos más conciencia de que lo que está ganado en otras partes a lo mejor se puede perder, ¿no? No sé cómo lo ves. Yo, sí, por ejemplo, que... Ay, perdón. perdón, solo para terminar Sí. la pregunta de Claudia. Fíjate que ese texto contra los hijos apareció primero en Etiqueta Negra. O sea, que alguien Ah, pilló, alguien se dio cuenta de que yo era, digamos, no materna, por no decir contramaterna. Y me pidieron ese texto. Y yo ahí dije, es que en este texto de una página tengo tanto más que decir, y ahí fue como surgió la idea de escribir. Pero la verdad es que yo nunca he tenido pudor en la escritura porque me formé escribiendo de manera muy privada y con alta conciencia de que el único espacio de la libertad que yo podía tener en un mundo muy conservador, bajo dictadura, era mi propia escritura. Entonces realmente algo me pasa con la escritura que es como que siento que ahí es donde yo puedo manifestar una serie de cosas y así las manifesté. Le doy la palabra a Gaby. sí, yo Gaby. solamente quería acotar que, bueno, que tampoco nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Ni siquiera tenemos que hablar de retrocesos, porque hay cosas que ni siquiera aún se han conquistado. Quiero decir, yo ahora mismo estoy aquí presumiendo de hijes, ¿no? Diversos, ¿no? Y sin embargo, no tengo todavía posibilidad legal, ¿no? De ser, de maternar a ese hijo, ¿no? O sea, quiero decir, legalmente yo no soy la madre de ese niño para la ley. Aún no hay aborto legal en mi país, por ejemplo, en Perú, ¿no? No hay matrimonio igualitario, por ejemplo, en Perú. O sea, quiero decir que nuestras realidades en Latinoamérica, ¿no? Es que todavía en algunos países ni siquiera hemos llegado ahí para temer el retroceso, ¿no? Sino que estamos aún en luchas vigentes, ¿no? Y que siguen, o sea, que sigue peligrando incluso simplemente el alzar la voz sobre estas cosas constantemente, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo de militancia en ese tipo de escritura, ¿no? Que transgrede normas según sus contextos, ¿no? Y desde luego el precio a pagar no es un disciplinamiento constante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como hago periodismo y opinión, ¿no? Y lo hago más veces de las que quisiera, por sobrevivencia, ¿no? Como trabajo alimenticio, ¿no? Toda vez tengo que dar la voz y encarnar además mi opinión con mi cuerpo, muchas veces en videocolumnas, ¿no? Y entonces lo que te llevas y lo que te comes por defender estas cosas, ¿no? Es todavía, obviamente, la burla, el acoso, y ya conocemos todas estas historias que son el pan de cada día, ¿no? Y en Perú es que tiene especial importancia. A mí, por ejemplo, yo sí siento el cambio de que cuando escribía solamente mi opinión, o sea, cuando solo escribía opinión, ¿no? Que de hecho mucha gente me dijo, ay, te hubieras quedado ahí, a cuando digamos, me moví hacia hacer la videocolumna, ¿no? Y cómo esto se recrudeció, cómo se recrudeció la violencia, ¿no? Cuando de repente apareces, ¿no? Cuando ya te sitúas, ¿no? Y encarnas eso que dices, ¿no? Y eso que piensas, ¿no? Y entonces la virulencia es aún mayor, ¿no? Y estamos todavía ahí, quiero decir, transgredir, ¿no? Romper, en fin, pero todavía cuál es el precio. Y muchas, ¿no? Terminan agotadas y cansadas y se están yendo, ¿eh? O sea, tengo ya varias compañeras escritoras que se han ido de redes, ¿no? O se han ido de opiniones de esta manera, digamos, tan, eso, que exige un contacto con la gente tan expreso y tan frontal, ¿no? Que salen huyendo por amenazas y el panorama cada vez es peor. Eso nada Sí, más. no, es muy interesante, da para una charla entera todo el tema de cómo somos agredidas en general en las redes, cómo han verificado que agrediendo puntualmente a una persona logran mucho porque esa persona tiene muchos seguidores y se retrae y no pone más nada. Es una nueva forma de ataque dirigida básicamente a mujeres y que es interesante que lo tengamos claro y a lo mejor en algún otro momento hacer una charla sobre esto, porque incluso
Ustedes vieron que en Twitter el otro día se puso bueno, en las distintas redes, la foto de la nueva película de Almodóvar con una teta y un pezón con una gota de leche y se la prohibieron, y a mí me han puesto que me quieren matar, a vos Gaby seguramente lo mismo, pero si lo pones de determinada forma encubierta, no pasa nada en las redes y sigue para adelante. Pero bueno, eso es otro tema, pero es interesante esto, cómo ustedes al hablar de estos temas generan reacción del otro lado y qué desprotegidas estamos en algunos lugares. Pero quizás no en la literatura, porque la literatura es un libro, ¿no? En la literatura, en los textos escritos, no tanto en las redes cuando uno pone una columna de opinión o en tu caso la videollamada, pero ustedes también, digamos, en los textos que escriben, yo he leído crónicas tuyas, Gaby, en una selección de crónicas latinoamericanas, sobre swingers y sobre dame el tuyo, te doy el mío, ¿no? El intercambio de parejas, y Lina con Sangre en el Ojo, que es un texto tan autobiográfico. Me parece que de alguna manera lo que pasa a un libro, lo que está en un libro, está como más protegido, ¿puede ser? ¿Lina? Sí, no, lo que pasa es que, claro, el libro está protegido mientras el libro no llegue a ser quemado. No nos olvidemos que la quema del libro, cierto, curiosamente, todavía existe. Y la censura de libros y la retirada de libros de librerías, todavía yo escucho, digamos, mencionar eso por motivos muy diversos, ¿no? Que a lo mejor no vienen al caso mencionar ahora. Lo que pasa es que yo creo que ha habido también una transformación muy, muy potente de lo que pasa con los libros, porque los libros ya no circulan solos. Y de hecho hay esta idea de que el libro debe ir acompañado por su autora o autor, ¿no? Porque si no el libro no se va a vender, porque si no no va a circular. Es decir, que nuestros cuerpos se han convertido también en vehículos de reflexión, en vehículos de promoción, digamos, para bien y para mal, ¿no? Porque algunas de esas conversaciones son realmente muy nutritivas, también hay que decirlo, sobre todo en contextos un poco más controlados, donde hay, qué sé yo, clubes de lectura, grupos vecinales, salas de clase, donde hay una conversación muy íntima y realmente muy bella sobre los textos, donde hay una conversación que cruza de lo personal a lo textual y de vuelta, ¿no? Pero digamos que también los autores hemos estado mucho más expuestos, yo diría, por lo menos mi experiencia, en los últimos 10 años, ¿no? Y no bastando con el propio cuerpo en lugares, también está el cuerpo en las redes. Y me parece que ahí se exige mucho del autor. O sea, yo de repente digo, ¿por qué estoy teniendo todas estas conversaciones que me encanta tener, pero de pronto son muchísimas, ¿no? Y parece que si uno no estuviera ahí, el libro no va a circular, no va a aparecer. Entonces creo que ya no es el puro libro. Que hay que aceptar que el libro va, digamos, o sea, está en las librerías, pero también está en el boca a boca y también está en esa circulación que una misma hace, esa conversación que tenemos alrededor de los libros, y que me parece, por un lado, cansadora, y por otro lado, hermosa, porque digamos, yo siempre digo, ¿por qué no se lee más? Porque no se habla tanto de los libros, y ahora sí estamos hablando muchísimo, solo que estamos hablando muchísimo las y los autores. Los críticos como que de repente desaparecieron de la escena. Eso también es una cuestión interesante, pero bueno, así que no sé si te estoy contestando bien la pregunta, Claudia, pero sí me parece que la literatura ya no es ese lugar del libro protegido, aislado, solo. Va como un poco acompañado y una va recibiendo de vuelta ese feedback que antes no. O sea, cuando yo empecé a escribir, yo solo recibía el comentario de o los amigos y amigas que leían o el crítico que destrozaba normalmente. Ahora yo me meto en Instagram y leo todo tipo de comentarios sobre los libros, ¿no? Y eso es bastante intenso también. Y afortunadamente no mucha violencia, porque no me pasa lo que le pasa a Gabriela, pero bueno, pero podría ser, digamos. Sí, y aparte porque estás en Instagram y no en Twitter, quizás. Porque yo renuncié. Eso es salud mental. Sí, exacto. Yo nunca estuve, así que no me tuve ni que retirar, pero cuando escuché lo que pasaba ahí, dije, ay no, creo que no puedo. ¿Y vos, Gaby, encontrás algún lugar más protegido para lo que querés hacer, para lo que querés escribir? ¿O siempre te sentís así como muy Siempre me siento a la intemperie, siempre. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Lina. En realidad,
se han multiplicado tanto los espacios de acogida, ¿no? De refugio, ¿no? De esos clubes de lectura que te llevan, de mega lectoras, ¿no? Amantes de lo que escribes, ¿no? Que te dan muchísimo afecto y muy reparador, por cierto, pero porque está el otro lugar de la constante amenaza. Y no es solo contra una columna, pueden convertir un libro, pueden haber miles de quemas simbólicas de libros, Sí. y luego, por supuesto, la indiferencia y el silencio y el castigo máximo, ¿no? Bueno, las cancelaciones, en fin. O sea, hay una cantidad ahora de nuevas maneras de machacar libros o voces, ¿no? Desde también posturas muy conservadoras, reaccionarias y terribles, y también esas posturas reaccionarias y terribles encumbrando libros y volviéndolos el libro del momento, ¿no? Mm. Y más allá de que vos, Gaby, escribís constantemente sobre cosas que podrían ser tabú para otros, ¿sentiste de algún modo de editores o de editores, ya sea de diarios, de periódicos, de las columnas o de editores literarios, ciertos consejos que puedan funcionar como para direccionar y que no hables de determinados temas? No, la verdad es que como una especie de censura, dices. Esa cosa anterior a la censura, que es mejor este libro, ¿por qué no lo haces de esta manera? Porque así vamos a tener más lectores, eso que generan a veces, o con las columnas, que no te la prueben y que te digan, bueno, pero ¿por qué no vas más por este lado? Quizás en tu caso, que justamente lo que haces es esto, es más difícil que alguien se atreva, ¿no? Sí, es como bastante complicado, sí. O sea, como que mis experiencias más recientes, déjame pensar, lo que ocurre es que directamente me echan del periódico, cosa que ha pasado, ¿no? De hecho, trabajaba en el diario en La República de Perú, y como que me dijeron que ya me fuera, y además después de unas polémicas clarísimas en las que se había acusado de misoginia y machismo a gente del propio periódico, ¿no? Esto ya es inevitable, o sea, tú lo ves venir, digamos que resistes cuando trabajas para una institución o para el poder o para un medio tal o cual de cierta importancia, ¿no? Que eso en algún momento se va a romper, ¿no? Porque hay como una especie de equilibrio estratégico mientras te está sirviendo mutuamente, en fin, va bien, ¿no? Hasta que te metes con ellos y con sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, a veces eres útil, ¿no? Porque das la cuota, das la diversidad. Infinidad de veces no me cansé de mi propio periódico, ¿no? Compartir, ¿no? Las capturas de las portadas diarias, ¿no? En las que aparecían los columnistas de ese día, ¿no? Y eran 4 señores y yo, ¿no? El siguiente viernes, 4 señores y yo. Y así lo han hecho muchísimas compañeras, ¿no? Hasta que después fue fuera Gaby y vino otra, ¿no? 4 señores y ella, ¿no? Entonces, pero bueno, siendo justos, hay cosas que más o menos, ¿no? Va muesca en el árbol, va ampliándose, va creciendo, ¿no? Y de repente jodes tanto que efectivamente, salvo que seas, pues, no sé, porque lo hay, o sea, hay muchísimos medios que no han cambiado un pelo, ¿no? Hay algunos que por imagen, ¿no? Y por cuidarse de las espaldas, ¿no? Porque ya saben que hay una resistencia ahí esperando señalarlos también, ¿no? Por su falta de paridad, ¿no? Y machismo, ¿no? En medios y en general en todo el mundo de las publicaciones, ¿no? Ya lo hacen un poco curándose en salud, ¿no? Vos, Lina, ¿tenés algún tema del que quisieras hablar y no te atreves, o pensás que mejor no, o dejarlo para otro momento, o te sentís cómoda por donde estás transitando? Bueno, cómoda no sé si es la palabra, ¿no? Porque una también sabe un poco lo que decía Gabriela, ¿no? O sea, a mí también me pasó que me echaron del periódico cuando llegué como a un punto demasiado incómodo para ellos, ¿no? Es una historia un poco larga, pero entiendo perfectamente que uno sabe que está así como estirando demasiado el elástico, y casi forzando la situación, ¿no? Sabe que en algún momento eso va a pasar, y tiene que luchar contra la autocensura, que es un mecanismo muy, muy sutil, ¿no? Sobre todo cuando se vive del periodismo. Yo, afortunadamente, me pagaban tan mal que digamos que no me jugaba nada, no me jugaba la comida en la mesa. Pero uno empieza como a tener que cuidarse a sí misma de la autocensura, tanto en la opinión,
como en la experimentación de la escritura, digamos, desde lo estético hasta lo más directamente político. Pero para mí, como te decía antes, siempre la literatura fue ese espacio en el que yo me iba a permitir lo que yo quisiera. Porque realmente nunca confié, nunca pensé que mis libros los iba a leer, o sea, que se iban a publicar para partir, y segundo, que se iban a leer. Para mí fue una sorpresa enorme sacarme el premio Sor Juana y de pronto ser una autora leída. Me costó incluso acostumbrarme a eso, como que no entendía ese fenómeno. Que tampoco es que me convirtiera yo en una bestseller, ni mucho menos, pero digamos que me sacó de un lugar como más protegido. Pero eso, Claudia, que yo nunca me autocensuré y me he cuidado cuando siento el impulso de la autocensura, y ya no en el tema materno, sino que yo escribí un libro sobre la cuestión palestina, que es un tema complicadísimo, igualmente casi diríamos tabú, porque quien habla contra las políticas de ocupación y contra el colonialismo de asentamiento de Israel y las políticas de violencia contra la población palestina, tiene realmente en contra a una especie de lema que no se ha cuestionado, que se ha reflexionado muy poco, que es el tema de si eres o no estás siendo antisemita. O sea, criticar a un gobierno está igualado, digamos, por una imposición discursiva de muy larga data, y que tiene un origen muy real, ¿no? Que es el antisemitismo, pero luego convertido en un lema contra los críticos del gobierno de Israel, ¿no? Entonces ahí para mí ha sido complejo, porque claro, yo enseño en una universidad estadounidense, en mi sala de clase tengo alumnos, digamos, diversos en términos religiosos, culturales y étnicos, y entonces mi propia crítica me pone en situaciones de gran incomodidad, porque me juego el trabajo también. En la sala de clases, cada vez que doy una entrevista, cada vez que utilizo, digamos, buenamente el micrófono para hablar de una situación de enorme opresión. Entonces ahí yo, como te digo, y lo digo en el libro en algún punto, tengo que cuidarme de no sentir, como no medir lo que estoy diciendo, no usar otras palabras eufemísticamente para evitarme, digamos, la posible tensión. Y eso es complicado, ¿no? O sea, que exige también mucho de una, que es que no se me meta el bicho ese del que me agrede, del que me va a acusar de racista, de antisemita, porque entonces no sé, entonces fallé totalmente. Sí, me interesa mucho este punto. Ahora enseguida vuelvo sobre ese libro que además a mí me gustó muchísimo. Y aprovecho para preguntarle, lo tenía como en un mismo lugar este libro con un tema que quería que abordara también Gabriela, que yo lo titulé como pararse en el otro lado, ¿no? Porque de alguna manera vos al pararte en el lugar de... vos en la contratapa de tu libro se habla de Amos Oz o Amos Oz, justamente como alguien que tiene unos textos diferentes a tu postura, pero él cuando dio el discurso cuando ganó el premio Princesa de Asturias, dijo que la mejor manera de entender lo que pasaba en ese conflicto era contar lo que ve una mujer desde Palestina, sentada en una ventana, se llamaba Una mujer en la ventana, ¿no? Una mujer desde su ventana en Palestina y contar lo que ve otra mujer sentada en Jerusalén o en Tel Aviv, lo que ve, ¿no? Y me parecía esto que encuadraba esto, digo, de pararse en otra ventana de donde están las reglas que dicen que el mundo se mira por esta ventana, que más allá de que después en los papeles no se coincida en lo que vos decís con lo de Amos Oz, esta imagen de la ventana y que vos te parás en otra ventana, me parecía, en el caso de Gabriela, me parecía muy interesante lo que ella hace en ese sentido con las reglas de la belleza, ¿no? Con las reglas de quién es lindo y quién es feo en el mundo, quién es gordo y quién es flaco, quién es viejo y quién es joven, y cómo hay tanto rechazo hacia ciertas personas que no encuadran en ese mundo de belleza en el que nos obligan a todos a mirar de una manera particular con ciertos patrones. ¿Cómo te gusta abordar estos temas, Gabriela, y dónde los has abordado más? ¿Si en tus columnas o si en tus crónicas? Sí, pensaba en esto, ¿no? De si los textos pueden modificar cuestiones sociales, ¿no? Y lo pensaba precisamente desde estas historias propias, ¿no? Yo creo que es esta escritura, digamos, situada, ¿no? Que parte del cuerpo, ¿no? O sea, que parte de encarnar, ¿no? Es una escritura que siempre va a ser
política, ¿no? Y que siempre está, digamos, estamos hablando de voces de mujeres y diversidades, ¿no? Y todo lo que suponga una vida o unas vidas fuera de estas normas siempre se van a encontrar en tensión con estas realidades y paradigmas completamente impuestos, ¿no? Y creo que hay que ser capaces de hablar de esa tensión, ¿no? En ese sentido hay muchísimo cuestionamiento, ¿no? A todo el tema identitario, ¿no? Pero hay realmente la escritura, ¿no? De repente está mediando, ¿no? En esta manera de conocer otras identidades, ¿no? Y también otras realidades, ¿no? Y otras existencias que antes no estaban. Simplemente no estaban porque todo estaba a través de una sola que se nos decía que era la experiencia única y universal. Cada vez que una mujer escribía desde lo suyo en primera persona, ¿no? Ya era ombliguista, narcisista y luego ya literatura femenina, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nos engañaron, ¿no? De que ¿no? Lo que hacían ellos era la literatura y la mirada universal de las cosas. Entonces, esto es lo que genera otras realidades, ¿no? Que empiezan a aparecer otras voces, ¿no? Otras subjetividades en el mundo, ¿no? Para hablar sobre sus pérdidas, para hablar de cómo se han fragmentado sus identidades, ¿no? Y ya son, ¿no? Esas vidas contadas desde sus miradas, ¿no? Y ya no por otras personas, ¿no? Y si hay algo que aprendimos en esta última década, ¿no? En que fuimos cada vez más conscientes es a detectar que no es una, sino son varias las violencias que nos atraviesan y que ya somos capaces de nombrarlas, ¿no? De señalarlas, de trabajarlas juntas, de escribir sobre ellas, a veces de sanarlas, no siempre, ¿no? Pero la queerfobia está ahí, la normatividad estética está ahí, están los patrones de belleza apretando, está la gordofobia, está el capacitismo, la psiquiatrización, el racismo, el clasismo, los mandatos de familia, de cómo debes formar, los mandatos de cómo te debes relacionar, ¿no? El monógamo o las maternidades impuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ocurren en todas partes, ¿no? Y poco a poco, sin embargo, ha brotado esa conciencia política desde nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, nuestra escritura puede ser, además de poética, de lenguaje, de escritura y de belleza, una forma de denuncia también, una forma de militancia, un artefacto para la visibilidad, una manera de salir del closet, en fin, varias maneras. Yo creo que desde los márgenes se escribe con muchísima más puntería contra el poder. A mí lo que me interesa es escribir contra el poder. En ese sentido, puedo escribir sobre mi cuerpo gordo, puedo escribir sobre mi cuerpo marrón, ¿no? Y de repente conectar, ¿no? Con otras bellezas, ¿no? Con otras formas de lucha, ¿no? Y hacer ese contrapoder. A mí no me interesa sentir, no me interesa reproducir ese poder, o no me interesa sentir que leer a un escritor es exactamente igual a leer a un escritor y qué bonito es eso, no se notan las marcas, viva la igualdad, ¿no? Creo que no se decide escribir sobre lo no hegemónico, ¿no? Simplemente es el aire que respiras, ¿no? Y la crítica está ahí a veces, simplemente porque te has plantado donde solamente estaban ellos, ¿no? ¿Cómo fue, Lina, el momento revelador ese en el cual dijiste, wow, yo tengo antecedentes palestinos, me interesa volverme palestina, o no sé si a esa conclusión se llega un poco después, pero digamos, hubo un periodo de tu vida en que todavía no te habías parado en esa otra ventana para mirar y que estabas como siguiendo tu vida sin darte cuenta que pensabas muy diferente a otros en este punto. ¿Cómo fue asumir esto y además decidir hacer viajes a ese lugar, conocerlo, etcétera? Sí, retomo algo que dijo Sí. muy bellamente también Gabriela, cuando dice, uno realmente no elige, o sea que desde el margen se ve mejor el poder, o sea, desde la distancia claramente vemos mejor, y yo creo que uno no elige, pero que en el fondo la vida eligió por ti en un punto, ¿no? Y uno tomó, digamos, esa opción, ¿no? Entonces, si resulta que tú saliste morena, si saliste gorda, si saliste enferma, si viviste una cierta manera de marginación, que pueden ser muchísimas, ¿no? Y decidiste asumirte en ese lugar, entonces empiezas como que eso está ya empezando a fraguar una manera de mirar el mundo. Yo venía trabajando sobre todo los cuerpos enfermos, ¿no? Que es una manera de la marginación. Y de pronto
realmente sin planificarlo, lo digo esto en Volverse Palestina, ¿no? No lo había planificado, pero de pronto, bueno, por una serie de cuestiones que suceden en ese viaje, en un viaje X, en las calles de Nueva York, que son también tan diversas, termino arribando a Jaffa, ¿no? Todo ese viaje es un viaje muy complejo y es el viaje que a mí me inicia políticamente en la reflexión sobre la palestinidad, porque mi familia palestina, por el lado de mi padre, que llegaron en la época del Imperio Otomano, es decir, al principio del siglo XX, buscó, como casi todas las comunidades inmigrantes, buscó asimilarse, es decir, dejar atrás aquello que habían abandonado para asegurarle a los hijos en el futuro una vida mejor, ¿no? O sea, normalizarlos. Esto previo a todas las reflexiones sobre normalización, asimilación, etc. Entonces lo que me pasa a mí es que yo, cuando crezco, yo me siento chilena y sé que tengo un antecedente palestino, pero no es traumático ese lugar, no en Chile. Pero cuando llego a Estados Unidos caen las Torres Gemelas, entonces además de ser una migrante sudaca con un visado de estudiantes pobrísima, de pronto me doy cuenta de que cae el discurso islamófobo brutal, y a pesar de que los palestinos, por lo menos los palestinos de la diáspora chilena, eran cristianos en su mayoría, yo claramente tengo un apellido palestino, tengo un poco de cara de quién sabe qué, pero claramente no de estadounidense, o no de la estadounidense clásica, ojos azules, rubia, qué sé yo, anglosajona, ¿no? Y entonces ahí tengo como un primer momento en que esa identidad palestina se vuelve incómoda. Uno realmente entiende dónde está parado cuando ese lugar se vuelve incómodo. Y ahí me di cuenta de que estaba de nuevo parada en un lugar de una especie de margen, del que en algún punto me iba a tener que hacer cargo. O sea, lo que pasó en ese momento además es que se acusó a los palestinos de haber echado abajo las Torres Gemelas. Luego se dieron cuenta de que no, pero los medios inmediatamente generaron una especie de veredicto que empezó a aparecer en la televisión de manera continua. Y yo ahí dije, uff, o sea, además de latina, lo que sea que eso signifique, además soy palestina, o sea, todo mal. Bueno, eso ya me incomodó, ya me descolocó suficientemente. Entonces, cuando ya llego a Palestina, ya llego con esta posición, pero es que además el interrogatorio de aeropuerto, que yo sé que mucha gente sufre, ¿no? Pero hay una especie como de reconocimiento maligno de mi palestinidad, y es lo que activa mi reacción política, que digamos, que se activa fácilmente, tengo que confesar, pero en ese momento se activa, y se activa inmediatamente también una escritura. Yo de hecho empecé a escribir mi libro en el propio avión, al que me subí con el pasaporte en la mano, y tuve que pedir un lápiz prestado para poder tomar notas en la revista, en los márgenes de la revista. O sea que hay como una relación entre esa activación política y esa enorme necesidad de escribir sobre ese lugar que uno está encarnando y ocupando muy situadamente en ese conflicto. Y desde ahí empiezo a mirar. ¿Hay algo de todo lo que dijo Lina que a vos te resuene, Gabriela? Porque, digamos, vos también tenés algo de inmigrante en un país, hace mucho que estás en Madrid, pero de todos modos me imagino que como para todos los que somos sudamericanos, cuando llegamos a países europeos o Estados Unidos o lo que sea, siempre hay una sensación de ser el extranjero. ¿Y cómo te sentís con respecto a eso? Sí, yo escribo sobre mi vida como migrante también habitualmente, sobre todo en mis columnas del diario, justamente del periódico español donde escribo. Lo hago como una militancia, casi siempre escribo ahí sobre o cuestiones que tienen que ver con mi país, o cuestiones que tienen que ver con vivir como migrante, o sobre nuestras comunidades, y sobre el racismo y la violencia y el racismo institucional que se vive aquí en España, ¿no? Eso es algo que es permanente, que se cuela muchas veces, sobre todo en mi periodismo, ¿no? Y a veces en las crónicas también. Pero, curiosamente, el libro que voy a publicar ahora, que se llama Guaco Retrato, que Por es un eso te libro decía, que sale en octubre. Me Sí, parecía sí que por el título tenía que ir por algo de por ahí. Sí, hay una conexión, ¿no? De hecho, quizá mi vivencia, ¿no? De ser una persona racializada, ¿no? Con ascendencia indígena, ¿no?
que llega a Europa, ¿no? A esta especie de museo y a un museo real, y es así como empieza, de hecho, mi novela, ¿no? Cuando llego a un museo de París donde sabía está la colección de los 4.500 tesoros inca, precolombinos, quiero decir, que se había llevado Charles Wiener a Europa a fines del siglo XIX, ¿no? Como parte de sus excavaciones, sus exploraciones arqueológicas, ¿no? Para exponerlas en la exposición universal de París, ¿no? Los tiempos del racismo científico más bestias, cuando estaban los ojos humanos ahí mismo, en el jardín de aclimatación, en fin. En este museo, ¿no? Donde está mi apellido allí en una sala, porque en todos esos huacos, como se llaman estas figuras y estas esculturas andinas, tienen mi cara, ¿no? Así empieza un poco la novela, ¿no? De dónde viene este apellido, cómo ocurre esta afiliación, qué tanto está atravesado de unas historias de bastardía, de paternidades que desaparecen en los siglos y son patriarcas, ¿no? En las casas de las familias, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Cuando en realidad no han ejercido jamás como eso, ¿no? Y sin embargo, no sabemos nada de nuestras tatarabuelas, no sabemos nada probablemente de nuestras bisabuelas, ¿no? Y hay un poco es la historia de un poco de esta herida y de esta herida colonial y cómo condiciona nuestras relaciones, ¿no? Del presente, tanto afectivas como sexuales, cómo marca nuestro deseo, cómo marca nuestra relación con las demás, ¿no? Y es un poco lo que intento contar ahí en Huaco Retratos, ¿no? Pero sí es verdad que está todo el tiempo, pese a que él es como una especie de ajuste de cuentas, ¿no? O de demolición del patriarcado familiar, entre comillas, ¿no? Está toda mi vivencia ahí en ese libro también de migrante de una ex colonia, ¿no? En España, ¿no? Y entonces, aunque él fuera austriaco, nacionalizado francés, judío, por cierto, lo mío no va interpelándose, está entra en debate con él, ¿no? Y con sus discursos, obviamente, del siglo XIX y del racismo científico más bestia, ¿no? Sobre todo al descubrir que él, además, aparte de esos tesoros, se había llevado también un niño indígena. Perdóname, Claudia, perdón, Gabriela, pero digamos, ¿este Wiener existió? ¿Este Wiener es tu antecedente biográfico? Sí, mi antepasado. O sea, no es una ficción. No, es mi antepasado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que hago con esta historia, digamos, sí que es ficcional, ¿no? Pero bueno, cojo de varias referencias, ¿no? Por ejemplo, él tiene un libro escrito, esa colección existe en el museo, ¿no? Él representa muchas cosas para mi familia, etcétera, ¿no? Pero de ahí, o sea, hay una gran parte en la que está ficcionalizada la historia de él, tanto como la mía, ¿no? Y que se cruzan ahí. ¿Y por qué ¿Cómo te sentiste? Sí, perdón, es que estoy muy curiosa. Sí, no, tranquila. Quizás íbamos a preguntar lo mismo, creo, ¿no? Pero es como la ficción se te metió, ¿no? Que vos estás tan pegado a la crónica y al relato más cercano a la biografía, y se te mete la ficción. ¿Cómo? ¿Estás contenta con eso? ¿Estás cómoda? Me ha gustado, la verdad, debo decir, me ha divertido. Supongo que hay gente que dirá que podría haberlo resuelto de una manera cronística, ¿no? Podría haberme lanzado a la investigación. De hecho, en los últimos tiempos he estado leyendo mucho lo que ha escrito en paralelo Cristina Rivera Garza a la publicación de su libro del Invencible Verano de Liliana, ¿no? Hablar de la investigación como cuidado de los otros, ¿no? Que me gusta mucho como concepto, ¿no? Y que creo que que es que ella le pone, finalmente teoriza sobre cosas que han estado dentro de mí cuando yo he trabajado desde el periodismo, desde la crónica, las historias de los demás, ¿no? Y en este caso, ¿no? Vuelvo a hacerlo de alguna manera en gran parte del libro, ¿no? Con mis historias familiares, porque aparecen voces, ¿no? que son de mi familia, ¿no? Y en ese sentido he usado ese mismo tipo de trabajo, ¿no? De desindividualizarlo, ¿no? Hacer que esas voces vivan, como dice Rivera
Garza, ¿no? en la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Decidí, digamos, llenar un montón de vacíos que habían, ¿no? Y que lagunas, ¿no? Desde la especulación ficcional, ¿no? Entonces, puede que sea considerado a lo mejor el libro autoficción, probablemente, casi seguro, pero digamos, yo nunca me había permitido en una crónica lo que me he permitido aquí, ¿no? O sea, aunque parezca difícil de creer, porque hay gente que cree que yo he hecho autoficción toda mi vida, ¿no? Que también puede ser. O sea, que en esta cuestión de los géneros es bastante relativo y tal como se vea, ¿no? Un libro como Mi 9 lunas, por ejemplo, la gente que lo lee como una novela directamente, ¿no? Pero digamos, la convención en este caso yo creo que es la de la ficción, porque sí que me he permitido como nunca toda una estructuración, ¿no? Y que está, digamos, que surge de la ficción, que está generada por la ficción. Desde luego no es un edificio ficcional que no sé qué, no. Pero sí, está ahí. Lina, ¿querías preguntar algo? Era exactamente lo que preguntaste tú. No, es que es que dijiste A y sabía que querías saber. Bueno, y ya que estamos hablando de los relatos disruptivos y la sociedad, ¿ustedes creen que yendo de lo personal, de lo íntimo de cada uno de estos relatos, vos, Lina, te metiste también mucho con el tema médico y cómo se invaden los cuerpos desde la medicina y demás, pero siempre desde un lugar íntimo? Y vos también, Gaby, en tus relatos, sobre todo con la diversidad sexual y con las crónicas que tienen que ver también con los distintos tipos de maternidad y con lo que contaste recién, va de lo íntimo todo lo que escriben ustedes, ¿no? Parten de lo privado. ¿Eso les parece que puede hacer alguna caja de resonancia en lo social si es simplemente un texto que se tira como una botella al mar y a lo mejor cae a algún lado? ¿O si un texto más el otro texto a lo mejor hacen masa crítica y se produce algo? Gaby. No Yo sé. creo que la pregunta de cómo ese relato, ¿no? De lo individual se vuelve lo colectivo, creo que es la pregunta por toda la gran literatura en realidad. O sea, yo siento que es la pregunta de por qué hace que una escritura sea más trascendente que otra, ¿no? Y yo creo que eso es justamente lo que hace de la gran literatura, de la literatura a la gran literatura, ¿no? Y es su capacidad de hacer esa transición, ¿no? Y de expandirse. Creo que esta es una reflexión que ha estado siempre, ¿no? Detrás de la escritura literaria, ¿no? Pero es normal. Yo, por ejemplo, muchas veces me lo pregunto, ¿no? Si estamos escribiendo literatura autobiográfica o hasta qué punto estamos escribiendo literatura social, ¿no? Y si puede ser lo autobiográfico una forma también de lo social. Y creo que en lo que hemos estado hablando se ve claramente que sí, ¿no? Ya comentaba lo de Rivera Garza, ¿no? Pero también otra persona que también ha hablado mucho de esos procesos tan importantes, creo que de desinmismar el yo o desinmismar el material literario, es la otra escritora que admiro mucho, Marta Sanz, la española, ¿no? A propósito de un libro que yo creo que tiene similitudes con el de Lina, ¿no? Que es un libro que se llama Clavícula, que es un libro que también trata la enfermedad, ¿no? Pero desde un dolor, que es un dolor que de repente le aparece a ella, pues si conocen este libro, para los que no lo hayan leído es maravilloso, ¿no? Que es un dolor físico que nadie sabe, ningún médico sabe explicar, ¿no? Y que es la pregunta sobre si es un dolor solo físico o es un dolor psicológico, ¿no? Y ella revisa todas esas posibilidades del dolor inexplicable, que incluye incluso uno menos conocido, ¿no? Que es el dolor social del que habla ella, ¿no? Y que podría ser, por ejemplo, el de la precariedad, el de la lucha por la supervivencia, el de ser una escritora precaria, ¿no? Entonces, no solo a través de la literatura se rompe, ¿no? Una lanza por el derecho de dolernos, como dice ella, ¿no? Sino que de alguna manera, ¿no? Estos descubrimientos, ¿no? De que no es un dolor solo solipsista, sino que estamos conectados por dolores que nos unen, ¿no? Que incluso ser hipocondriaco tiene que ver con esta soledad a veces en las que nos han metido, en lo que nos ha metido el sistema, ¿no? Y a la que está ella oponiendo, o un libro como el de Lina, están oponiendo aullidos de dolor, pedidos de ayuda, acercamiento al otro, curiosidad por el dolor del otro, y acompañamiento entre quienes lo sufren, ¿no? Y no sé si a Lina le pasó, ¿no? Pero después Marta Sanz contaba que
que todo ese dolor se completaba cuando ella iba a las entrevistas o cuando los lectores de alguna manera le preguntaban, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Te sigue doliendo? Y así me sigue doliendo, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera se lograba ese desensimismamiento, se salía del texto y ya se estaba señalando la realidad, y ya se estaba en la dimensión de lo real y de lo colectivo, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase que se la robé a Belén López, a esta escritora argentina, ¿no? Que siempre cita a Gornick esta frase cuando habla de la no ficción y dice que la no ficción no es la historia de uno, sino de muchos, ¿no? Y creo que hace un rato a Claudia no le terminé de explicar bien cómo hacía con las historias del cuerpo, ¿no? Con las historias que denuncian, por ejemplo, la violencia contra nuestros cuerpos, ¿no? Y tengo como un ejemplo que es mi texto de Llamada Perdida, en el que yo me hago como un autodiagnóstico, en el que digo que sufro una dismorfia corporal, simplemente porque leí lo que era la dismorfia corporal, que es ese trastorno en el que una persona solo ve sus defectos físicos de manera obsesiva, ¿no? Yo me autodiagnostico, digamos, ¿no? Y hago esta revelación, pero insertada en un contexto más amplio, ¿no? En el que intento una reflexión sobre qué relación hay entre esa autopercepción doliente, ¿no? Y, por ejemplo, la herida que ha dejado el racismo en muchísimas personas, ¿no? Que es la historia de Guaco Retrato, ¿no? De mi novela, o en la herida que dejan en tantas mujeres la necesidad de encajar, como decíamos hace un rato, en patrones corporales normativos, ¿no? O cómo la opresión social ha terminado por crear relaciones súper patologizantes con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces creo que ahí se puede ver un poco claramente cómo escritura que parece individual, que parece autobiográfica, o que podría morir en eso, ¿no? En realidad están hablando también de todo el entramado social, de todo un entramado político, ¿no? De hechos conocidos, ¿no? De dramas que están insertos de dramas personales que están insertos en dramas mayores, ¿no? Por eso creo que escribir sobre el dolor, escribir sobre enfermedades y violencias contemporáneas hace que no haya casi diferencia entre una literatura del yo y una literatura del nosotros, ¿no? Es muy lindo esto sí, es muy lindo esto, hermoso. Sí, muy lindo esto que dijiste, porque en efecto yo también pienso en esto mucho. El cuerpo es una caja de resonancia de lo social, y lo social significa lo que nos ocurre con los otros, y decías, Gabriela, si me pasaba esto de que la gente me preguntaba cómo estaba. Lo que pasa es que, claro, como yo escribí sobre la ceguera, cuando aparezco en una presentación, la gente se da cuenta de que claramente, a pesar de que tengo muchos daños en la vista, no estoy ciega. Claro. Y entonces nadie me pregunta eso, o tal vez nadie me lo pregunta porque es demasiado íntimo. Da mucho miedo la ceguera, tengo que decirlo. Yo puedo hablar un poquito de Zona Ciega, que es mi último libro, pero lo que me pasa es algo contrario a lo que le pasa a Marta, y es que la gente me viene a contar sus dolencias de ojo. A mí eso siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Que de pronto me di cuenta que los problemas oculares eran masivos, ¿no? Lo que pasa es que la gente no habla de eso, pero al que se le había reventado un ojo, al que le había sangrado un ojo, al que se le había infartado un ojo. De pronto yo pensaba, pero Dios mío, estamos aquí todos medio ciegos y ciegas, o medio ciegues. Eso me pareció bien interesante porque lo que yo pensaba que era una historia que me había ocurrido a mí, que yo había convertido en una novela, y que es una novela que habla de otras cosas, no solamente de la ceguera, sino que de las relaciones humanas, ¿no? De la transformación de la enferma en alguien que a lo mejor manipula. Y eso que me parecía tan privado, ¿no? Tan poco interesante, y por lo mismo la sorpresa de que fuera una novela tan bien recibida, era un tema que realmente sí afectaba e importaba a mucha más gente de la que yo hubiera creído. Pero yo también creo que hay algo en ese vehículo, que es nuestro lenguaje literario, que permite que una historia individual sea recepcionada y casi te diría como sentida y vivida y pensada por otros, porque algo pasa ahí con el lenguaje. El lenguaje logra como traspasar, hacer ese puente entre el yo y los otros, ¿no? Roberto Bolaño, decía algo que a mí siempre se me quedó, y es que todo el mundo tiene una buena historia para contar. O sea, todas nuestras vidas son contables, no hay ninguna vida que no tenga interés, por más que a veces nos parezca que hay gente muy aburrida en el mundo, pero seguro que si supieran contar su historia,
sería una gran historia. Eso decía Bolaño, ¿no? Todo el mundo tiene una historia para contar, si solo supieran contarla, ¿no? Si solo pudieran comunicarla. Y es precisamente lo que estamos haciendo quienes escribimos, ¿no? Que es convertir esa historia, que es la historia de nuestra, digamos, que resuena con nuestro yo, pero que de alguna manera el lenguaje literario vehicula y hace y convierte en una historia que podemos sentir y compartir todos. Entonces me parece que eso es re importante. Y volviendo a lo que estaba diciendo antes sobre el tema, por ejemplo, de la ceguera, ¿no? Yo pensaba que la ceguera, de nuevo, insisto, había pensado mucho tiempo que esta era una obsesión muy mía, y de hecho me puse a escribir unos ensayos sobre la ceguera. Me acuerdo que mi compañero me dijo, pero ¿a quién le va a interesar leer un libro sobre ojos? Y yo dije, sí, en realidad, ¿a quién le puede interesar esto? Y en eso ocurre el estallido social, ocurre la violencia contra la ciudadanía chilena, que no fueron casualmente 2 o 3 ojos, sino que alrededor de 400, claramente una violencia sistemática contra la ciudadanía, que para mí vino a subrayar la relación entre la visualidad y el poder, y al mismo tiempo, por el otro lado, esa violencia policial contra la ciudadanía como una estrategia espectacular de violencia, ¿no? Como una especie de violencia gore, del capitalismo gore del que habla Valencia Sayek, nunca me acuerdo bien. Sayak Valencia. Ella, Sayek Valencia. Entonces, bueno, que hay algo ahí que realmente ronda el ojo como un órgano de mucha centralidad en nuestra cultura ojocéntrica, ¿no? Entonces, de pronto, algo que parece que es un dolor individual, y aquí hago eco de lo que dijo Gabriela, tiene de pronto una enorme resonancia en lo social, y entonces yo ahí me doy cuenta de que en realidad esto que yo pensaba que era una gran obsesión mía, no solamente es una gran obsesión del poder, sino que en encuestas, y esto yo hablo de esto en Zona Ciega, mi libro de ensayos sobre este tema, descubro, ¿no? Investigando, que la gente encuestada, ¿no? Cuando le preguntan qué es lo que más miedo tiene de perder, después de la vida está la visión. Y luego muy lejos de eso está la tortura, la violación, la pérdida de una extremidad, etc. Entonces, claro, uno de repente, digamos, en el plano de los poetas románticos, ¿no? Uno también tiene como un pequeño sensor. Y yo creo que la gente que escribimos no ficción y estamos pensando en el presente, hay muchas maneras de escribir, por supuesto, tenemos como una pequeña antenita que va como percibiendo como ciertos movimientos y ciertos quiebres, y estamos logrando como conectar eso que nos importa a nosotras, pero es que nos importa a nosotras porque le importa al resto también. Por eso decía que somos como cajas de resonancia de lo social. Bueno, está como para seguir hablando un montón de tiempo, no nos queda tanto tiempo, tengo algunas preguntas del público. Antes hago una última pregunta y si quieren ustedes también hablar alguna cosa que nos quedó en el tintero, van pensando y me dicen. Pero quería, las dos han transitado de alguna manera por el teatro y las dos por la poesía. Vos, Lina, porque hiciste una antología de Gabriela Mistral, no sé si además también escribís poesía, y vos, Gaby, tenés un libro de poesías y también obras de teatro. Entonces quería saber, esos otros dos lenguajes, ¿cómo les resultan y si hablan de las mismas cosas cuando recurren a estos otros lenguajes? Bueno, a mí me Gaby. pasa como que como que cada historia reclama su forma, ¿no? En algún momento. Sí es verdad que también como en plan, como por transgredir mis espacios, ¿no? A veces cuelo un poema en el espacio de mi columna, me gusta hacer eso. Y luego todas las posibilidades de la no ficción siempre me han encantado, digamos, que creo que ahí me siento como de género fluido para seguir así en lo queer. Así que no he tenido ningún problema en meterme en otras cosas, ¿no? De hecho, hay un momento en que me duele el culo ya, o sea, es que, ¿no? O sea, que esta vida, ¿no? De estar sentada, ¿no? Me ha llevado a escribir tumbada, por ejemplo, muchas veces escribo tumbada, ¿no? Y en cada momento me siento, cuando me emociono por una frase me siento y luego me vuelvo a tumbar y cosas así que básicamente hablan digamos, de lo oprimida que puedo sentirme a veces solamente en un lugar como
el espacio de la escritura o lo textual o, en fin, o la literatura escrita, ¿no? Entonces, varias veces me he escapado, por un lado, por hacer performance, ¿no? En esta especie de como de literatura expandida, que bueno, que le interesa un montón a los postmodernos, ¿no? Y entonces he terminado haciendo performance con mis parejas, ¿no? Y creo que es un espacio, el de la cuestión escénica, que está muy conectado con lo que hago, en general, por un lado, por el tema de lo performativo entendido como el mostrar, digamos, las partes más vulnerables de uno, ¿no? Y que creo que con eso conecto con muchos artistas del cuerpo, ¿no? Con las que siempre en los que siempre me he visto, digamos, con los que me he sentido muy identificada, ¿no? Porque creo que mi escritura ha tenido mucho de exposición personal, entonces mucho de performance, ¿no? Entonces es normal que de repente haya aparecido algo mío en escena, y ya más bien la elaboración hacia el teatro, eso ya es más nuevo, ¿no? A partir de una especie de monólogo que yo escribí, ¿no? Y que, bueno, junto a una directora de teatro, Mariana Daltaus, en Qué locura enamorarme yo de ti, sí es verdad que son los temas que suelo tratar, que siguen ahí, ¿no? Vistos desde otras maneras, ¿no? Y en ese sentido, pues, al escenario se suben mis parejas para hablar, por ejemplo, de nuestra crisis poliamorosa, de nuestro fracaso con la teoría de los amores múltiples, en pleno posparto, cuando acabamos de tener un bebé, y esa es la historia de la obra de teatro, ¿no? Y aparece mi hija también hablando, y hasta aparece nuestro bebé, en fin, como que es una historia ya que más comunitaria, porque cada uno tenía también su versión de los hechos, así que eso es lo último que he estado probando, pero me interesa mucho seguir por ahí, explorando. Lina. Sí, bueno, lo que me pasa a mí es que yo empecé escribiendo poesía muy chica, poesía que luego abandoné porque, bueno, siempre digo, vivo en un país de poetas, es muy duro, digamos, escribir con tanto poeta alrededor, ¿no? Y me parecía que mi poesía no daba. Y entonces me dediqué luego a la narrativa, pero la poesía no me abandonó. Entonces hay una novela, Fruta Podrida, donde aparecen los poemas escritos por la joven que protagoniza la novela, y creo que me di permiso porque dije, bueno, si los poemas no son muy buenos, son los poemas de una niña, ¿no? Entonces me permití por ahí ingresar poemas, pero luego también me pasó que escribiendo otro texto sobre Palestina, un ensayo, me di cuenta de que en realidad era un ensayo lírico, y está escrito y publicado en forma de poema, se llama Palestina, por ejemplo. Y la verdad es que disfruté mucho porque yo me aburro, yo soy una persona muy inquieta e impaciente, y hacer lo mismo o estar escribiendo lo mismo o de la misma manera me cansa. Para mí, si no hay descubrimiento, si no hay tensión, si no hay prueba a mí misma, como salirme de mi lugar de comodidad, no disfruto. Entonces me ha ido pasando que empiezan a ocurrir estas cosas, y la segunda cosa que ocurrió fue la escritura teatral, porque de hecho yo había, en esa misma novela, Fruta Podrida, es una novela que tiene una serie de narradores, tiene poesía y termina con un monólogo teatral. Y de pronto se nos ocurrió hacer un pequeño festival de lecturas dramatizadas. El director que iba a dramatizar mi monólogo me dijo, mira, un monólogo es muy pesado, entonces ¿por qué no vas recortando el texto? Entonces, ¿y por qué no, en vez de que sea una enfermera la protagonista, la monologante, sean 3? Bueno, y así empezó el trabajo y terminaron siendo 8 personajes con el mismo texto. Ese ejercicio me fascinó. Yo soy también una persona que le interesa mucho el teatro, entonces eso me encantó, me fascinó ese ejercicio, y a pesar de que me gustó, nunca me atreví a escribir teatro hasta ahora, que un director chileno, que es muy fan de Contra los Hijos, me dijo, ¿por qué no escribes una obra de teatro basada en Contra los Hijos? Y yo pensé, bueno, a lo mejor quiere que los personajes reciten el ensayo. Y me dijo, no, vamos a poner a 3 personas en escena, o 4. Y entonces ahí se me ocurrió la idea de la obra, en la que se tocan temas del ensayo, pero no es el ensayo. Y de hecho, hay muchos momentos en que se va del ensayo bastante, a pesar de que están todos hablando sobre sus temas maternos. La verdad es que lo disfruté como nada, porque esto de escribir sin libros al lado, esto de escribir corto, esto de escribir rápido, esto de escribir como pensar en el humor y en la interrupción, que es mucho más difícil de lograr en la narrativa, me encantó. Entonces ahora creo que voy a abandonar totalmente la narrativa y ya me voy a dedicar a la dramaturgia.
No, bueno, qué sé yo, es una forma de decir. Bueno, se nos acaba el tiempo y me gustaría pasarles dos preguntas, aunque sea de las preguntas del público. Les paso la primera, que es de Carolina. Dice, me llamo Carolina y soy profesora de literatura. Me gustaría saber su opinión, la opinión de las dos, ¿no? Acerca de eso que se dice de que siempre hay algo biográfico en una obra de ficción. Me parece que en este caso es como que casi rotundo, pero quizás en otros no. Yo creo que sí, yo creo que absolutamente sí. He tenido que defender un poco con fuerza esa posición, porque hay una idea como anterior, que separa el texto literario como una producción imaginativa que solo ocurre en la cabeza del autor. Y esto a mí me parece que está muy marcado por cuestiones de género, en el sentido de que los cuerpos, o sea, como que de aquí para abajo era el ámbito de las mujeres y de aquí para arriba el ámbito de los hombres, que solo imaginaban. Pero fíjate, James Joyce, que es uno de los autores más intelectuales, más experimentales de la literatura del siglo XX, ¿no? Un gran referente, sus dos novelas más importantes, el Ulises y Finnegan's Wake, están absolutamente atravesadas por su cuerpo, por su sífilis, por sus problemas sexuales, por sus problemas físicos, por su pérdida de la vista. O sea, todos esos juegos de palabra casi ilegibles, sobre todo en Finnegan's Wake, son producto de una serie de experiencias muy corporales de Joyce. Esto para dar solo un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la manera en que se trabaja la biografía es diferente, ¿no? A veces es muy directa, muy lineal con la vida de un autor o una autora, y otras veces está muy cubierta, ¿no? Pero es que incluso podríamos pensar que las lecturas que hemos hecho, que de alguna manera rebasan, digamos, o entran en el texto, también son nuestra biografía, nuestras lecturas son nuestra biografía, nuestros viajes son nuestra biografía, nuestras experiencias infantiles, nuestras relaciones con otros, y todo eso se filtra a veces, como decía, de manera muy lineal, muy cercana a nuestras vidas, escrita de manera muy realista, y otras veces va ingresando de maneras mucho más complejas y más codificadas, como en el caso, como ya decía, de James Joyce. Entonces yo no creo que ninguna novela no esté filtrada por las obsesiones, las experiencias y las ideas y en fin, los cuerpos de los y las autoras. Gaby, no sé si... Yo suscribo completamente lo que dice Lina. Entonces voy a la segunda con vos, Gaby, así Sí. terminamos, que ya estamos re cortos de tiempo. La hace Silvia Barch y pregunta si el arte de componer escritos, según los principios de cada país, la influencia de cada país, de un lugar de donde vos venís, si influye en las narraciones, ¿no? Dice, me gustaría que comentara la composición de los escritos a partir de los principios teóricos y prácticos de un determinado agregado social de un país. O sea, lo que creo que pregunta es cómo influye el haber sido nacido y educado en determinado país en tu escritura, aunque hoy estés escribiendo en Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde luego, o sea, pues lo de Adrienne Rich me vuelve a funcionar, el tema de esta cuestión de la ubicación, ¿no? De la situación desde el que se escribe, ¿no? Partamos de que patria o país o territorio puede ser cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, yo no no me asimilarían simplemente a ese lugar geográfico llamado Perú, de donde vengo, sino a una cuestión que tiene que ver mucho más amplia con la memoria, ¿no? Con las experiencias, con ciertas personas, en fin, como una cuestión mucho más imaginaria y mucho más vivida, ¿no? De las experiencias, ¿no? Entonces, no creo en esta adscripción, ¿no? Sino en la reelaboración precisamente imaginativa, ¿no? De todo ese legado, de toda esa raíz. Incluso me parece muy válido para mí también escribir desde cortar esa raíz. En mi caso es un lugar muy liminal, ¿no? Muy de frontera, ¿no? Desde donde escribo, desde dos lugares. Entonces, creo que escribo todo el tiempo sobre procesos, ¿no? Procesos de cambio, de transformación, ¿no? Nada que
que esté situado y permanente en el espacio, ¿no? Sino que en permanente movimiento. Sí, me gustaría decir que en mi caso, yo siempre digo, es una cosa un poco fantasiosa e imaginativa, pero yo siempre siento que estoy en Chile. Y ahí está realmente mi centro, lo que me forma, lo que me duele, me importa, me enrabia, está como muy generado todavía por mi país, a pesar de que llevo viviendo fuera de Chile 20 años. Por supuesto que no escribiría igual si nunca hubiera salido de Chile que como escribo ahora, porque también mi vida está informada, mis experiencias están informadas, mi cuerpo está atravesado por una serie de situaciones que ya ni siquiera son de solo vivir en Estados Unidos, sino que yo he sido muy nómada, y entonces he estado un año en Berlín, un año en Madrid, ahora estoy otro año en Madrid, he estado en Palestina. En cierta medida voy recogiendo una serie de experiencias, pero siempre siento que mi filtro, mi comparativa, siempre está como un poco referida a Chile. Y en las novelas que escribí en Estados Unidos, o digamos fuera de Chile, más, para ser más precisa, que son mis 3 últimas novelas, que son las 3 novelas sobre enfermedad, hay un tránsito, que en la primera es de un lugar que no se sabe muy bien cuál es, pero es claramente Chile, a el centro del capitalismo internacional, que es Nueva York. En la segunda novela es claramente Chile y Nueva York, ¿no? Más cercanamente y un poco más linealmente cercana a mi vida. Y en la tercera novela, que es Sistema Nervioso, que de hecho está publicada por todavía, bueno, casi todos mis libros están ya publicados en Brasil, en esa última novela es el país del pasado y el país del presente, cuya temporalidad también empieza a complicarse, pero ese país del pasado sigue siendo Chile en mi fantasía, y se lee también como Chile por la descripción que se hace, y el país del presente es los Estados Unidos, ¿no? Y donde yo hago una serie de equivalencias entre los detenidos desaparecidos, las masacres, los agujeros, las fosas comunes, ¿no? El trato de los migrantes con, digamos, entre ambos países. Y las enfermedades, cómo circulan los personajes con sus enfermedades por ambos países. Porque entre Chile y Estados Unidos hay una serie de malas coincidencias históricas desde el 11 de septiembre, que es el golpe de Estado chileno apoyado por Estados Unidos, y luego la caída de las Torres Gemelas, que para mí hay como un eco loco ahí. Sí. Pero también Chile como laboratorio del neoliberalismo norteamericano. Bueno, en fin, hay una serie de ecos muy raros que a mí me funcionan en la escritura de ficción, sobre todo. Entonces, claro, yo sí siento que hay una voz, una mirada, incluso a veces una jerga muy chilena, porque, digo, más allá de mi fantasía de que siempre vivo en Chile, que estoy en el pueblo del lado, que me voy a demorar solo 12 horas en llegar, más allá de eso es que sí paso mucho tiempo en Chile. O sea, acabo de pasar 6 meses de pandemia en Chile y cada año paso 2 o 3 meses, pero además están todos mis referentes afectivos ahí. Bueno, Precios. precioso todo y muy sentido y muy con el corazón con ustedes también, con esto que acabas de decir. Bueno, yo no tengo más nada que agradecer, les dejo a ustedes dos para que se piensen su despedida, porque después que yo termino nos vamos. Agradecer a la Feria del Libro, yo lo pasé espectacular, realmente las escuché con muchísimas ganas y aprendí un montón y disfruté un montón lo que dijeron. Agradezco a la Feria del Libro de Frankfurt, al proyecto Leia Mulieres, a las 4 editoriales, Incompleta, Instante, Planeta y Todavía. Les recuerdo que entonces el 12 de septiembre vamos a hablar de terror y literatura, y van a estar con nosotros Giovanna Rivero de Bolivia, Joe Beck de Alemania, y va a moderar Carola Saavedra de Brasil. Creo que va a ser una charla también muy interesante, grandes escritoras, como las que nos acompañaron hoy, y le dejo la palabra para que se despidan. Muchas gracias a todas, y Lina y Gaby, lo que quieran decir, y nos vamos. Bueno, sumarme a los agradecimientos, decir que siempre es un gusto, un lujo y como un enchufe a la electricidad hablar con Gabriela, bueno, que tiene una energía que me encanta, y realmente ideas muy sólidas y muy interesantes. Así que me encanta esta conversación porque me nutre y me acompaña. Y decir solamente que eché de menos que no tener una conversación entre las tres,
Me habría encantado escuchar cuáles eran tus respuestas a las mismas preguntas, Claudia, un lujo tenerte de moderadora en todo caso, así que muy agradecida. Yo igual, muchísimas gracias a toda la gente que has mencionado, Claudia. La verdad es que manejaste esto desde ese lugar de la discreción que hace magia, ¿no? Pero sí es verdad que hubiera sido genial también que fueras una más. Como siempre, aprendiendo un montón de Lina, que es increíblemente inspiradora. Las quiero mucho y nada, que nos veamos pronto, de verdad, y nos podamos tocar. Sí, sí. Bueno, hasta la próxima. Ustedes están cerca para tocarse, tóquense. Chao. Chao, Hasta chao, la gracias. próxima. Hasta luego. Chao, Adiós. belleza. Gracias. Chao, chao.